quisiera señalarles que estamos hoy en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí leímos parte de este capítulo y la exposición es sobre todo el capítulo 4. Haciendo un pequeño resumen, justamente para aquellos que no han tenido esta oportunidad de seguir toda la exposición de esta epístola del apóstol San Pablo, Pablo está escribiendo a una iglesia nueva, relativamente nueva, con nuevos creyentes y por lo tanto con muchas dudas, con muchas interrogantes. Aunque lo fundamental, lo más importante, lo más básico, ellos lo habían aprendido bien y lo estaban poniendo por práctica, aún en medio de una persecución. No sabemos a ciencia cierta el grado y la intensidad de esta persecución en contra de los hermanos y de la iglesia de Corinto. De hecho, la persecución se inicia con el establecimiento de la iglesia, con la fundación, con la predicación del apóstol Pablo, y por lo tanto Pablo tiene que irse de ese lugar. Y esta carta es llevada nuevamente por Timoteo justamente para que, siendo y en razón de lo nuevo que son estos creyentes y estando en una situación de gran conflicto espiritual, de quizás mucha intranquilidad emocional, Pablo comparte su corazón en esta carta para que ellos se mantengan en el camino inicial, en el camino original, de mantenerse fieles a el Evangelio, fieles a Jesucristo, que el camino bueno, correcto que han iniciado, lo mantengan en ese tiempo. Y aquí nosotros podemos encontrar que frente a todas las predicaciones, exposiciones que nos hemos visto expuestos, vemos cómo realidades e iglesias son distintas. El caso más evidente de una iglesia que no madura en el tiempo es la iglesia de Corintio, y nosotros lo vimos en la primera y segunda carta del apóstol Pablo, cómo esta iglesia, producto de que no se habían mantenido en el camino inicial, habían surgido problemas, dificultades, divisiones que los quitaban y los nublaba de proseguir en este crecimiento. Pero no es el caso de la iglesia que está en Tesalónica. Es una iglesia nueva, pero que crece. Con algunas preguntas, con algunas interrogantes, pero que crece, que se mantiene fiel. Y eso no quita que el apóstol Pablo tenga que aconsejarlos, porque como también indicamos, la disciplina es algo que se forja en el tiempo. Y por lo tanto, el ministro, los maestros, los enseñadores que Dios ha puesto en una iglesia tienen esa labor de mantener la disciplina, de forjar hábitos, buenos hábitos que nos mantengan en un sistema de crecimiento. En ese sentido, quisiera compartir el resumen, un pequeño resumen del capítulo anterior que nuestro pastor nos compartió en el capítulo 3. Y él nos señalaba, nos indicaba que en ese capítulo hay cosas muy importantes que se resaltaban. Una de esas es que lo más relevante, lo más importante para una congregación, para una iglesia, es considerar la palabra de Dios. El esfuerzo debe centrarse en compartirla, en enseñarla fielmente, tanto a los creyentes como a aquellos que todavía no conocen al Señor. Esa es la misión fundamental
de toda iglesia, de toda congregación y de todo ministro, de todo maestro, de todo enseñador. También se nos señalaba que una iglesia que alegra el corazón del Señor es una iglesia que obedece su palabra. Y por lo tanto es una iglesia que se somete voluntariamente y de buen ánimo a la palabra del Señor. Esta iglesia, por lo tanto, será una iglesia que tendrá crecimiento sostenido y permanente en el tiempo. Y por lo tanto, la exhortación era que, así como los tesalonicenses se sometieron a la palabra del Señor, nosotros también debemos seguir el mismo ejemplo y someternos a ella. Se nos indicaba que la iglesia del Señor debe orar, debe adquirir la disciplina y el hábito de la oración, dejarse guiar por el Espíritu Santo. La oración no debe ser menospreciada, no debe ser tomada como algo anexo, adicional, que se puede tomar o dejar, sino que debemos crecer en esto, debemos ser sistemáticos, porque toda acción, toda disciplina tiene que cimentarse en el tiempo. Por lo tanto, la oración debe ser deseada y buscada intencionalmente, y no solamente en tiempos de problemas, de dificultades, sino que en todo tiempo. Porque el hábito de la oración nos llevará a estar preparados justamente para esos tiempos difíciles. Finalmente, el crecimiento de una iglesia es proporcional. O sea, se da en la misma dirección, en la misma medida que una iglesia crece en santidad o madurez. Y por lo tanto, es un desarrollo diario, día tras día. No es solamente del día domingo, de un día en particular, sino que es diario. Tanto personal de cada uno de nosotros como iglesia, como congregación. Bueno, y así pasamos ahora al capítulo 4. Podríamos decir que esta es la segunda mitad de esta carta. Aquí Pablo les va a compartir instrucciones prácticas a estos nuevos creyentes, de cómo comportarse, de cómo conducirse frente a distintos tipos de situaciones que ellos enfrentaban y que toda iglesia y que todo creyente debe enfrentar. Por lo tanto, la palabra clave, si quisiéramos encontrar alguna palabra clave en este capítulo, podríamos decir que la palabra clave es comportarse, conducirse, dirigirse de una manera determinada en la vida. Y la vida cristiana tiene una manera de comportarse, tiene una manera de conducirse. Y esto es a la luz del regreso de Cristo, porque recuerde que toda esta carta, tanto la primera como la segunda, están en relación siempre con la mirada puesta de que Cristo va a regresar. Posiblemente para las iglesias de aquella época, el regreso de Cristo era inminente y por lo tanto las expectativas eran altas. Ellos debían vivir y debían conducirse con la certeza y la seguridad de que Cristo pronto regresaría por su iglesia. En ese sentido, el desafío y la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica a que se conduzcan y vivan la vida cristiana de una manera determinada es porque están dadas las condiciones. Y esas condiciones podrían ser, por ejemplo, y no podrían ser, sino que son así, es una realidad. Por ejemplo, el pecador está muerto espiritualmente y por lo tanto está incapacitado de vivir una vida que agrada a Dios. En cambio, un creyente le ha sido otorgado, dado una nueva vida y por lo tanto se le puede animar, se le puede
exhortar a que viva como un verdadero cristiano, como un verdadero creyente. En segundo lugar, debemos crecer y madurar porque tenemos la vida en nuestras vidas del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y por lo tanto Él es nuestro consolador, ayudador. Hemos sido libertados del poder del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado todavía está en nosotros, pero ha sido quitado su poder sobre nuestras vidas. Y por lo tanto, ahora estamos libres para hacer lo bueno y lo que agrada a Dios. Antes no lo podíamos hacer, pero ahora si usted y yo nos consideramos creyentes, hijos de Dios, hemos sido liberados de ese poder y por lo tanto ahora estamos preparados para hacer la buena y agradable voluntad del Señor. Ya no vivimos en oscuridad, sino que ahora vemos en la luz. Su palabra es luz para nosotros y la vemos, la entendemos y la comprendemos con la ayuda de su Espíritu Santo y por lo tanto podemos ver el camino por donde debemos conducirnos y podemos ir. Y por último, el creyente siempre tiene una meta que alcanzar, que llegar, pero esa meta es con progreso. Debe evidenciarse en cada uno de nosotros que vamos avanzando, que vamos progresando. Recuerda que dijimos que no era una carrera de velocidad, sino que era una carrera de hábito, disciplina, de perseverancia en el tiempo. Avanzar siempre, sin retroceder. No es la velocidad, sino que es la perseverancia en el tiempo por lograr el objetivo. Y a la luz de esto, Pablo en este capítulo va a compartir a la iglesia de Tesalónica la manera de comportarse, la manera de conducirse, cómo un creyente debe vivir la vida cristiana. Y en ese sentido, Pablo les comparte desde el versículo 1 al 8 que esta vida se conduce en santidad. En segundo lugar, que andamos en amor, versículos 9 y 10. En tercer lugar, que andamos, nos conducimos de manera honrada, de manera honesta, versículos 11 y 12. Y también caminamos, nos conducimos siempre con la esperanza de que Cristo volverá por su iglesia. Dijimos que en primer lugar el creyente debe vivir, debe conducirse en santidad. El versículo 3, si usted lo lee, si yo le hiciera la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Muchas veces nosotros decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y el consejo de muchos es, ore al Señor para que conozca la voluntad de Dios. Debemos orar para conocer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios ya está declarada en su Escritura. Y el consejo adicional sería, lea las Escrituras. Y aquí lo encontramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios, versículo 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos sido apartados para un propósito definido. Hemos sido apartados para vivir de acuerdo a la vida que Cristo nos enseña, evitando toda inmoralidad sexual, sea casado o no sea casado. La vida del creyente es evitar la inmoralidad. Las costumbres matrimoniales de aquella época, que eran culturas paganas, no decían nada en cuanto a que los matrimonios tenían que vivir y buscar la pureza.
Y la pureza no es sinónimo de no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es todo lo contrario. La pureza tenía que significar vivir con una actitud de una ética y una moralidad que significa pensar en el otro, sacrificarse en el otro, buscar el bien del otro. Pero cuando vivimos en inmoralidad sexual, en este caso en un matrimonio, significa que estamos buscando nuestra propia satisfacción. Y muchas veces llega al extremo eso de caer en adulterio. Porque no estamos pensando en el otro, sino que estamos pensando en nosotros mismos. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos negarnos a esto, a nosotros mismos, respecto de esas situaciones pecaminosas, porque nuestro objetivo ahora no es nuestra satisfacción personal, sino que debemos sacrificarnos en función del otro. Como le digo, las costumbres matrimoniales de una cultura pagana de aquella época eran de alguna manera distintas, no en su totalidad, porque no significa en absoluto que todos los matrimonios que no eran creyentes no tenían algún rasgo de fidelidad o de amor o de cariño. No significa eso. Tampoco estamos diciendo que hoy en día todo matrimonio que no es creyente significa que no hay amor ni respeto entre ellos. Pero estamos hablando de un sistema de pensamiento, una cultura de afrontar ciertos aspectos de la vida. Y en este caso, la vida matrimonial de un hijo de Dios es mucho más estricto en ese sentido. Es mucho más elevado el aspecto, la filosofía que hay detrás. Y no solo para el matrimonio, sino también para el soltero. Porque toda actividad sexual que está fuera del matrimonio, en la palabra del Señor es llamada fornicación. Por lo tanto, tiene que ser evitada. Pero la cultura de aquella época era de mucha inmoralidad y vida licenciosa. Y recuerden que esta iglesia, en su contexto, muchos creyentes venían de esa realidad. Y por lo tanto, su manera de pensar respecto a la vida de soltería y a la vida en matrimonio tenía que cambiar. Tenía que ser renovada y entender que estas cosas para Dios eran graves. Eran graves. El cristiano tiene la responsabilidad de edificar un hogar cristiano que glorifique a Dios siempre. Eso no significa que no hayan dificultades en pareja fuera del matrimonio. Culturalmente eso ya está pasado de moda. Y por lo tanto, la manera en que enfrenta la vida de parejas o la vida de soltero el cristianismo hoy en día es muy parecida a aquella época. No estamos tan lejanos. Estamos incluso volviendo a esos esquemas y a esas maneras de pensar. En muchos países ya prácticamente el matrimonio está pasado de moda, pero para el Hijo de Dios no está pasado de moda. No simplemente por defender una tradición y aferrarse a esa tradición, sino porque detrás hay toda una enseñanza espiritual de lo que significa el matrimonio. Dios siempre hizo pactos y compromisos y llamó a su pueblo la esposa, su amada. Y se comprometió en términos de pacto y de compromiso y declaró sus compromisos y sus pactos en la palabra del Señor. Él no se desentiende y lo hizo bajo juramento. Y hay multitud de ejemplos en la palabra del Señor acerca de la pureza espiritual que el Hijo de Dios debe enfrentar, debe vivir, porque Dios es un Dios puro, es un Dios santo. Y por lo tanto, debemos conducirnos, debemos vivir en santidad. La inmoralidad básicamente es egoísmo y es robo. Así que Pablo les exhorta que vivan para agradar a Dios y no a ellos mismos. ¿Y cuál es la filosofía de este tiempo? ¿Cuál es el pensamiento de este tiempo? Piensa en ti.
Piensa en ti. Vive para ti primero. Busca tu propia felicidad. Y aunque pareciera que esas frases, esa forma de enfrentar la vida fuera inocua y no tuviera efectos negativos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad? Una sociedad egoísta. Una sociedad que no está dispuesta al sacrificio, no es paciente, sino que todo lo busca ahora. No hay de por medio sacrificio ni responsabilidad, pero la vida es sacrificio y responsabilidad para lograr las cosas. No son simplemente derechos, sino que fundacionalmente, primariamente, no son derechos, sino que son deberes y responsabilidades. Los derechos surgen de los deberes y las responsabilidades. Hay cosas que son intrínsecas, pero no por el hombre mismo, sino porque en su gracia Dios nos ha dado el derecho a la vida, el derecho a ser personas libres y que podamos elegir libremente. Pero como le digo, eso está situado y va unido y nunca se separa del compromiso y de la responsabilidad. Y la inmoralidad va en el sentido contrario, en el sentido del egoísmo y del robo. Así que Pablo les exhorta en esta dirección. Ya en el capítulo 2, versículo 4, había puesto el ejemplo. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, y así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La prioridad del creyente es agradar a Dios antes que a los hombres. Y aunque esto puede ser terriblemente impopular, nosotros debemos agradar a Dios por sobre todas las cosas. Aun cuando esa manera de pensar no esté alineada con lo que piensa su familia, sus amigos, sus entornos. El peligro está, o la dificultad está en que quede solo, en que quede aislado. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos ser fieles a Él. Les había ordenado de parte del Señor que vivieran en santidad y pureza por el poder de Dios, porque nadie puede vivir una vida pura, una vida santa, si no es con la ayuda del Señor. Y la voluntad de Dios para sus vidas era la santificación. La palabra santificar significa apartar algo para un propósito definido y determinado. Usted puede alquilar cualquier hotel si usted tiene los recursos. Si quisiera el hotel más lujoso, arrendar, alquilar una habitación en particular. Usted tiene el dinero y usted la alquila. Pero una casa de gobierno, no. Una casa de gobierno ha sido santificada, ha sido apartada con un propósito definido. Esa casa de gobierno, en este caso en Chile, la moneda, solo la puede habitar el presidente de la República. Ha sido apartada y definida con un propósito en particular. Usted puede ser el millonario más grande y no va a poder alquilarla. Dios a nosotros nos ha apartado con un propósito definido y nosotros debemos entender que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El creyente ha sido apartado para Dios. Es un santo, alguien apartado. Y tenemos la responsabilidad cada día de dedicarnos a Dios en cuerpo y alma porque le pertenecemos por completo a Él. Nada mancha más a la persona que el pecado sexual. ¿Por qué? Porque dice que cualquier pecado que hacemos fuera del cuerpo es así. Son pecados, son graves, pero mucho más grave es un pecado sexual, de adulterio, de fornicación, porque lo hacemos con nuestro propio cuerpo y nuestro propio cuerpo no nos pertenece. Habita en él el Espíritu Santo. Y cuando no estamos pecando, el Espíritu Santo habita en nosotros.
Y cuando estamos pecando, el Espíritu Santo sigue habitando en nosotros, no se retira. Pero le ponemos muy triste porque Él está viendo en nuestro propio cuerpo el acto pecaminoso que estamos realizando. Los solteros y los casados que caen en fornicación o adulterio pecan contra Dios. Pero no solamente pecan contra Dios, si son creyentes verdaderos, pecan contra sí mismos, pecan contra aquel que le están haciendo daño, en este caso el cónyuge, y pecan contra la congregación porque también la iglesia se ve afectada por este tipo de cosas, porque somos un cuerpo. Y todo lo que hacemos en contra del cuerpo, el cuerpo se duele. Y como Dios nos ama, ya dijimos, ocurren dos cosas. Dios nos disciplina y esa disciplina es en el tiempo porque busca el que adquiramos hábitos y seamos disciplinados en nuestras cosas, pero también implica el castigo. Y el castigo puede ser quizás no tan fuerte, pero debido a la tosudez y a la permanencia en el tiempo del acto pecaminoso, puede ser un severo castigo que podríamos evitar, porque Dios nos ama y nos ha comprado para salvación. En el versículo 4 quisiera llamarles la atención porque de acuerdo a la versión de la palabra del Señor, recuerde que hoy en día hay muchas versiones. La que hemos leído está en la versión Reina Valera 1960, pero si usted, hoy en día muchos tienen teléfonos, tablets y tienen la facilidad de buscar muchas versiones de la Escritura. Si usted lee la Reina Valera contemporánea o la versión Biblia de las Américas, dice lo siguiente, el versículo 4. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Pero la versión que hemos leído habla que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero mire, para los efectos de la enseñanza que se quiere transmitir, no es tan relevante, sino que lo relevante es, y lo importante, es que debemos huir de toda inmoralidad sexual. ¿Ya? En este caso, si se tratara de un soltero y se trata de cuidar nuestro propio cuerpo, debemos huir. Nunca en la palabra del Señor se nos dice que debemos enfrentar a Satanás ni enfrentar el pecado. Siempre la palabra del Señor nos ha enseñado que debemos huir de Satanás y debemos huir de la tentación. Es muy difícil enfrentar una tentación. Es mejor huir, salir, terminar de esa relación que no nos lleva a ningún buen puerto. Porque recuerde, y ya lo hemos dicho, que esto es contristar al Espíritu Santo y esto va a incitar la disciplina o el castigo. Tenemos ejemplos y varios ejemplos en la Escritura. Recuerde lo que ocurrió con David, lo que ocurrió con Sansón, lo que ocurrió con Judá. Todos estos personajes cayeron en este tipo de pecados, pero el costo fue muy alto. En segundo lugar, el apóstol comparte con la iglesia de Tesalónica que anden en amor, pero no habla mucho de esto porque les dice que ellos ya viven, andan y se conducen en este amor. Pero no está de más recordarles esto. Y él justamente habla en esto en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Ellos estaban por el buen camino, se estaban amando. Y Dios y el Espíritu Santo los había fortalecido en esto. Pero sin duda era necesario que Pablo les dijera, deben abundar, deben crecer en esto. Mire,
Se han dicho muchas cosas acerca del cristianismo y cómo el Imperio Romano desapareció, sobre todo en su cultura, en su manera de pensar. Y respecto de cómo el cristianismo se introdujo en el Imperio Romano, llegó hasta ellos, se han dicho muchas versiones que fue una manera oportunista de tomar el cristianismo para derrocar, pero no es tan así, no es tan así, sino que en la medida que el cristianismo iba creciendo en todo el Imperio Romano, en todas estas ciudades, lo que admiraban, lo que notaban los paganos era el amor que había en los cristianos, era el amor que había en los creyentes, era la manera en que el creyente, el hombre, y la palabra del Señor nos enseñaba y nos enseña acerca de la dignidad de la mujer. Es más, una gran cantidad de mujeres, mucho más que hombres, fueron las que se convirtieron al Evangelio, porque justamente el trato era muy distinto. Y de esta manera, de manera silenciosa, no con una guerra, no con armas, sino que lentamente el Evangelio introduciéndose, absorbiendo una cultura, se logró imponer y terminó de eliminar, de desaparecer como cultura el cristianismo al Imperio Romano. Hoy día estamos en otra situación. Es la cultura que se está metiendo dentro de las iglesias. Que el Señor nos dé fortaleza, porque aunque el esfuerzo es grande y pareciera imposible, si nosotros nos amamos, si nosotros crecemos en amor, la gente va a preguntar cómo esa gente, a pesar de sus diferencias sociales, raciales, de sexo, o sea lo que sea, se logran amar. Y a pesar de que muchas veces tienen problemas, logran ponerse de acuerdo, logran perdonarse, logran amarse. Eso es lo que debiera ver la gente en nosotros. Es así como podemos ganarnos a aquellos que no conocen el Evangelio. Y Pablo les dice que deben abundar en esto. En tercer lugar, deben un creyente, una iglesia, conducirse, andar, caminar de manera honrada. Y esto lo vemos en los versículos 11 y 12. Pablo ahora les habla respecto a su quehacer, a su forma de ganarse el pan, a su vocación, a la forma de relacionarse con los que no creen en el Evangelio, relacionarse en general con el mundo. Y uno de los problemas, si había un problema en la iglesia de Tesalónica, era este, y era de tipo doctrinal. Habían algunos malentendido la enseñanza quizás del apóstol Pablo respecto de la venida de Cristo. Y como se suponía que Cristo venía pronto, dejaron sus trabajos y se convirtieron en cesantes voluntarios. No es que hayan perdido su trabajo porque los habían despedido. De hecho, la gran mayoría eran artesanos, eran agricultores, independientes. Existía en aquella cultura el oficio, el aprender un oficio y dedicarse a ese oficio. Eran quizás muy pocos los que dependían de otro, en este caso los esclavos. Pero los que podían habían dejado sus trabajos y decían que había algo más importante, mucho más espiritual, que era esperar la venida del Señor. Yo quisiera compartirle una experiencia que me viene a la mente respecto de esto. Me recuerdo que cuando niño, ya un poquito adolescente, íbamos de vacaciones al sector del Quisco con mi papá y algunos hermanos. Era cuando recién se estaban parcelando, dividiendo estos sectores y la gente estaba comprando. Y yo, dentro de algunas cosas que me recuerdo, había un hombre que era un creyente, un cristiano, que vivía ahí, pero en forma solitaria, como un ermitaño, como Juan el Bautista viviendo en el desierto, solo.
Y yo, en las conversaciones que alcancé a escucharle, era que él estaba esperando el inminente día de Elías. Y por lo tanto había hecho una especie de cueva, porque el mundo se vería enfrentado a una situación cósmica y por lo tanto él estaba en ese lugar. No trabajaba, sino que la misma gente ahí, sobre todo hermanos que lo conocían, lo ayudaban. Algo parecido estaba ocurriendo con estos hermanos en la iglesia de Tesalónica. Dado que el Señor venía, entonces dejaron sus responsabilidades, dejaron sus trabajos y se convirtieron en cesantes, viviendo de la ayuda de otros creyentes y posiblemente exigiendo que los mantuvieran. Pablo los amonesta diciéndole que deben tener tranquilidad, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, en vuestros trabajos, en vuestras actividades, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Literalmente, estar tranquilo significa esforzarse por estar tranquilo. ¿Y cuando uno está tranquilo? Bueno, cuando se esfuerza por trabajar. Porque si se esfuerza en trabajar, los recursos para sus necesidades las va a tener. Pero si no trabaja, no puede estar tranquilo, menos si tiene una familia que está a su cargo. Pablo le enseña que no se impacienten, ni se preocupen de más, ni se involucren en cosas que no corresponden, canalizándolas de mala manera. Está bien esperar la venida del Señor, está bien ocuparse, estar atento, porque dice que debemos estar atentos, ¿cierto? Mirando las señales, pero eso no significa que dejemos de lado nuestras responsabilidades. Mucha gente y muchos creyentes en toda época, esto sucede en ciertos periodos, y yo he tenido la oportunidad de visualizar estos periodos, me acuerdo muy bien la década del 70 y del 80, con la lucha muy dividida entre la Unión Soviética, los malos, y Norteamérica, Occidente, los buenos, ¿cierto? Y cómo eso significaba que en algún momento iba a ser la guerra de Armagedón. Han ocurrido en toda época este tipo de situaciones y la gente, los creyentes, se impacientan y por lo tanto nos llaman a estar atentos, a hacer largas vigilias, largas oraciones, estar prácticamente todas las semanas en las congregaciones, en los templos, ayunando. Nada de malo tiene eso, pero todo tiene su justo equilibrio. Y Pablo los emplaza y los amonesta a que la vida se tiene que vivir de una manera normal. Lutero lo dijo, si hoy o si mañana viniera el Señor y a mí me tocara hoy plantar un árbol, lo haría, porque esa es mi responsabilidad. Sea que cuando venga el Señor ese árbol quede en pie o sea destruido, eso es lo que tengo que hacer hoy. El Señor viene por su iglesia, debemos estar preparados, pero preparado significa ser responsable en la congregación, orando en todo tiempo, leyendo su palabra, viviendo la vida de un creyente, pero también cumpliendo nuestras responsabilidades de manera normal. Ocuparos en vuestros negocios y por consiguiente no se metan en problemas ajenos que no les corresponde. Es triste ver cuando los cristianos no tienen nada que hacer y se entremeten en la vida de otros. El cristiano que trabaja no tiene tiempo para esto. Trabaja honestamente un día de trabajo y se cuida de mantener un buen testimonio. Es eso lo que va a influir en aquellos que no conocen al Señor. Pablo en otras ocasiones ha sido mucho más directo y mucho más enfático diciendo que el que no trabaja no coma. Por lo tanto, no practiquemos una caridad contraria a las enseñanzas de las Escrituras. No debemos ayudar a aquel que es flojo y que no quiere trabajar porque se levanta cansado. No, sino que debemos animarlo
a que se ocupen un trabajo. Si es posible, nosotros le buscamos un trabajo, pero debemos trabajar, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, porque a todos nos cuesta, ¿cierto?, cumplir con nuestras responsabilidades. Por último, debemos conducirnos, y les comparte a la iglesia de Tesalónica que ellos deben conducirse, comportarse, siempre mirando y con la esperanza de que Cristo viene hoy. Esa es la expectativa. Pero no, usted podría decir, bueno, pero nos acaba de decir que debemos ocuparnos de nuestros trabajos, y si Cristo viene hoy, entonces no debiéramos estar no, debiéramos estar en nuestras responsabilidades, sabiendo y teniendo la certeza de que si el Señor viene y estamos en nuestros trabajos, de ahí seremos levantados. Si estamos durmiendo, de ahí seremos levantados. No tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que ser honestos y honrados en todas nuestras actividades, y el Espíritu Santo dará testimonio en nuestras vidas de que somos salvos, de que hemos sido fieles al Señor pese a las dificultades, y tendremos la certeza y la seguridad de que si el Señor viene hoy, nos vamos con Él. Algunos creyentes en este sentido tenían dudas y estaban tristes. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estén tristes. ¿Por qué? Porque pensaban que cuando Cristo viniera, sus familiares creyentes o hermanos de la congregación que ya habían fallecido quedarían en las tumbas. Pablo les asegura que sus muertos se levantarían primero y que todos los santos, muertos y vivos, serían transformados en un abrir y un cerrar de ojos, y nos reuniríamos para recibir al Señor en el aire. Es natural que los creyentes se lamenten, se pongan tristes y lloren cuando un ser querido, cuando un hermano, cuando un familiar, cuando alguien de la iglesia ha fallecido. Pero no debemos desesperarnos, como lo hace la gente del mundo que no tiene esperanza. Es cuestión de ver el ejemplo de Jesús. Cuando Lázaro murió y llegó a ese lugar, sus hermanas estaban tristes, sus hermanas estaban llorando. La gente que los conocía también estaban tristes y llorando. Y dice que el Señor se conmovió, sintió dolor, sintió tristeza. Pero eso no significa que perdamos la esperanza. Debemos compartir con aquel que llora. Debemos compartir con aquel que está dolido. Pero también en medio de eso, compartir la esperanza de que si hemos creído en Cristo, Él va a levantar a los que están muertos en la tumba. Y es más, están muertos pero durmiendo. Es como si atravesásemos un valle. Pero la palabra del Señor nos dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra, ¿cierto?, que significa, es una metáfora a la muerte, el Señor estará con nosotros. En ese lugar el Señor estará con nosotros. No estaremos solos, no sentiremos soledad. El creyente en tiempos de aflicción debe tener la seguridad de que Dios nos consuela. ¿Somos consolados de qué manera? Somos consolados sabiendo que el creyente que muere solo duerme. Versículo 14 dice que durmieron en Cristo. Debemos tener la seguridad que los creyentes, aún en el valle de la muerte, Él estará con nosotros. Mientras el cuerpo duerme, el alma estará en la presencia del Señor. La tumba es solo un lugar donde nuestro cuerpo duerme esperando la resurrección. Él nos consuela también con la esperanza de que un día nos vamos a reunir todos. Todos aquellos que creímos en Cristo estaremos reunidos y juntos. Justamente lo más duro de la muerte de un ser querido es la separación. Es que ya nos dicen, no lo veremos más, no estaremos más juntos. Pero la esperanza cristiana es que un día volveremos a ver a aquellos que creyeron en Cristo como nosotros. Los santos que estén vivos no precederán
a esos que murieron. Al mismo tiempo, todos seremos arrebatados para recibir juntos a Cristo. Tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo maravilloso, un cuerpo que no envejecerá. También todos los creyentes tenemos el consuelo de saber que tenemos una bendición que es eterna. Es una bendición y es una paz para nuestras almas, es un descanso. Tener la seguridad y tener la certeza que estaremos siempre eternamente con el Señor. Versículo 17. Seremos repentinamente arrebatados, sin aviso. Será como la velocidad de la luz. Será tan rápido que ni siquiera Satanás alcanzará a reaccionar. Es una esperanza cierta, es una esperanza segura. Para terminar, quisiera decir algunas reflexiones, algunas conclusiones. La voluntad de Dios es nuestra santificación, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento. Debemos huir de toda inmoralidad sexual. Nuestra conducta debe ir madurando para que día tras día nos parezcamos más a Cristo. Cualquiera que rechace esta instrucción no rechaza al hombre, sino que rechaza a Dios. En nuestra lucha diaria contra el pecado, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas con el fin de ayudarnos en nuestra lucha. Debemos amarnos y crecer en el amor los unos a los otros y abundar en este amor. No porque Cristo venga o no porque su venida esté cerca, debemos dejar nuestras obligaciones y responsabilidades viviendo de la caridad de otros. Y por último, debemos esperar con esperanza cierta el regreso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estemos vivos o muertos, seremos levantados para encontrarnos con nuestro Señor y estar siempre con Él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.